Bien, para dar inicio a la inauguración del Diplomado Diseño Curricular de Carreras de Licenciatura de la Universidad de Colima, damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan. La doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, Coordinadora General de Docencia. El Nuevamente, doctor, buenos días para todos y todas. gracias. El doctor Juan José Contreras Castillo, Coordinador General de Tecnologías de Información. La doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, Directora General de Educación Superior. La doctora Marta Eugenia Chávez González, Directora General de Desarrollo del Personal Académico. La doctora Genoveva Amador Fierros, Directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica. La maestra Ana Azucena Evangelista Salazar, Directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género. La maestra Ana Stephanie Barrera González, Directora del Centro Universitario de Gestión Ambiental. Y por último, a los comités curriculares de los 7 planteles participantes, quienes son la razón de ser de este diplomado. Ahora cedemos la voz a la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, Directora General de Educación Superior, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este evento que para nosotros es muy importante. Estamos realizando de manera colaborativa con varias dependencias de la Coordinación General de Docencia, así como con otras áreas de la universidad, como ya lo mencionó anteriormente el maestro Tomás. Así que saludo con mucho afecto a todas las personas que están involucradas en este evento. Sobre todo hoy, en este día, 14 de febrero, en el cual, además de celebrar este inicio del diplomado, también hoy en el calendario se dice o se enuncia que es el Día del Amor y la Amistad. Así que para todos ustedes, mi respeto y cariño para que celebremos este día tan especial. Expreso mi reconocimiento a todas las personas que están hoy aquí con nosotros para poder hacer realidad este diplomado que hemos organizado y muy particularmente a los comités de diseño curricular de los planteles de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la Facultad de Turismo y Gastronomía, de la Facultad de Turismo, de la Facultad de Comercio Exterior, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Hemos organizado este evento con la finalidad de que ustedes puedan ir organizando todas las etapas que están dispuestas en el Manual de Diseño Curricular, ahora en un formato de módulos para que podamos, a través de este diplomado, lograr el compromiso que establecimos en el PIDE 2022-2025. Ustedes son los primeros planteles en los cuales estamos trabajando de esta forma y hoy día pues estamos reunidos alrededor de 81 académicos que estarán trabajando arduamente por varios meses para el desarrollo de sus programas curriculares, ya sea en la modalidad de actualización o reestructuración. Como verán, más adelante les van a presentar el programa que vamos a escuchar primero una conferencia y después vamos a poder hablar sobre el programa de este diplomado. Le estamos apostando a que seamos nosotros, a que al final de este podamos concluir con nuestro documento curricular. En ese sentido, les hacemos la invitación para que ustedes anoten en sus calendarios las fechas que se han definido para cada una de las actividades que tenemos establecidas y hemos considerado que por lo menos tenemos que trabajar unas 10 horas semanales para que entonces les invito también a que podamos organizar las actividades que ustedes tienen presentes durante todo este semestre, porque sabemos que no solamente tienen el diplomado. Hay otras actividades a las cuales ustedes deben de estar muy atentos para que podamos lograr los objetivos de nuestra institución. También el ejercicio que vamos a realizar, lo que trata es de recuperar las mejores prácticas que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo que en la Universidad de Colima se han generado los diseños curriculares, para que además, al mismo tiempo, con las nuevas tendencias nacionales y globales, podamos nosotros generar documentos pertinentes.
Muchísimas gracias por su participación y estaremos pendientes del desarrollo de todo este diplomado. Hasta luego. Gracias, doctora Susana. Ahora damos la palabra a la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, coordinadora general de docencia. Muchas gracias. Quiero felicitarlos particularmente a ustedes en la Dirección General de Educación Superior, pero también a todos los que están aquí presentes, a quienes saludo con respeto y cariño, funcionarios, directivos, profesores y profesoras que nos honran con su presencia y apoyo. Agradezco la oportunidad de participar en el inicio de las tareas de este diplomado que hoy nos ocupa y hago énfasis en la importancia de la pertenencia y calidad como una prioridad institucional para el desarrollo de nuestras funciones sustantivas y de apoyo, así como de nuestros planes y programas de estudio en los diferentes niveles educativos que desarrollamos en la universidad. Particularmente quiero hacer mención de la política para asegurar la pertenencia de la oferta educativa de la universidad a través de planes y programas de estudio factibles y actualizados que atiendan las necesidades del entorno para mejorar la formación del capital humano. Esta política encierra en sí la esencia misma de lo que está detrás ahora de este diplomado, organizado en términos del acompañamiento al proceso para el diseño curricular de las carreras de licenciatura de nuestra institución. Considero esta una importante estrategia que de la Dirección General de Nivel Superior implementa para fomentar tanto la actualización como la definición de programas educativos alineados a un modelo educativo que tenemos que pensar y repensar para poder dar cumplimiento con los objetivos de nuestro PIDE vigente 2022-2025, así como para promover el desarrollo de capacidades de análisis, revisión, evaluación, diseño y desarrollo de documentos curriculares. Ustedes van a trabajar, así como lo dijo la doctora Susana hace un momento, durante un tiempo prolongado, son 275 horas programadas con una modalidad mixta y con una organización modular. Yo resalto la importancia que deben de dar todos ustedes al trabajo colaborativo que ustedes realizarán al interior de sus dependencias, pero también con otras dependencias para el desarrollo de este diplomado. Así podemos lograr en el transcurso del mismo la incorporación de los temas transversales que están perfectamente definidos ya en nuestra planeación institucional, incluyendo evidentemente lo que ya hemos venido manejando con mucha tingencia, que es la internacionalización, pero también la igualdad de género y gestión ambiental. Quiero pedirles que aprovechen de la participación de los invitados externos que van a impartir temas relacionados con las estrategias didácticas y la evaluación de los aprendizajes para renovar nuestro acervo y con ello tratar de enriquecer la construcción y la actualización de los planes de estudio de los cuales ustedes están siendo responsables. De esta manera, a través de estos meses se les estarán proporcionando elementos teóricos y metodológicos prácticos, muy prácticos, para que ustedes como parte de un comité curricular cuenten con las herramientas necesarias que les permitan realizar un trabajo exitoso y que genere como producto documentos curriculares correctamente estructurados que respalden una oferta educativa pertinente y de calidad. En esta ocasión iniciamos con la participación de 7 planteles que van a estar trabajando 11 programas educativos y que se encuentran en muy buen tiempo para iniciar o continuar su proceso de desarrollo o reestructuración curricular. Yo los exhorto a aprovechar al máximo esta oportunidad de contribuir a la mejora de la calidad educativa, participando activamente y de manera responsable y comprometida con cada una de las actividades programadas.
Confío en que el acompañamiento de los asesores de la Dirección de Educación Superior y los compañeros de esta coordinación general será provechoso para que todos ustedes logren cumplir con los compromisos establecidos en el programa tan ambiciosamente diseñado y que iniciamos esta mañana. Deseo para todos y todas que el esfuerzo y dedicación de ustedes sea para el bien de la educación superior en nuestra querida institución y los felicito por esta iniciativa y también por este día especial, como ya lo mencionó la doctora Susi, en que podemos hacer nuestra y vigente la amistad que como universitarios nos caracteriza a todos nosotros. Éxito y enhorabuena para todos ustedes. Gracias, doctora Marta. Como parte de este evento inaugural, tendremos ahora la conferencia magistral de la maestra Rosa Isela Becerra, de la Universidad de Guadalajara. Para ello, cedo la voz a la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico, quien va a moderar esta presentación. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas al inicio del diplomado Proceso para el Diseño Curricular de Carreras de Licenciatura de la Universidad de Colima. Agradezco la asistencia de todos ustedes y la invitación también a participar como moderadora. Yo soy, como decía el maestro Tomás, Marta Eugenia Chávez González, profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño y directora general de Desarrollo del Personal Académico, y pues me toca estar moderando esta sesión. Les recuerdo que mantengan su micrófono en silencio, que la comunicación la hagamos a través del chat que está ahí en su pantalla, en la parte inferior, en el centro, para las preguntas especialmente. También les solicito mantener su sesión del hablante para mejorar la experiencia de la charla. Y pues decía, esta actividad tiene una duración de 1 hora. Nuestra invitada desarrollará el tema durante los primeros 45 minutos y posteriormente tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Posteriormente tomaremos las preguntas más frecuentes y el resto se enviarán a la conferenciante para que dé respuesta a ellas, y las respuestas se les harán llegar a través de sus correos electrónicos. Si existiera algún problema técnico, deberán dirigir su duda o pregunta al chat buscando el nombre de apoyo técnico. Como decíamos, pues hoy tendremos la conferencia Modalidades Educativas No Convencionales y sus retos, que será impartida por la maestra Rosa Isela Becerra, quien es doctorante en Ciencias de la Educación con especialidad en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Montreal, Canadá. Es maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Estudios Internacionales por la misma universidad. Actualmente, ella es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y jefa de la Unidad de Diseño Educativo. Desde el año 2006 ha colaborado en diversos proyectos relacionados con educación en modalidades no convencionales. Ha impartido cursos a nivel de licenciatura y maestría de desarrollo de proyectos, metodología de investigación y diseño institucional. Ha acompañado en diversos cursos de formación docente de la Universidad de Guadalajara en temas relacionados con diseño institucional y estrategias didácticas para el desarrollo de competencias profesionales. Tiene la certificación de conocer en diseño instruccional y durante su trayectoria profesional se ha formado en temas relacionados con la innovación y la internacionalización de la educación superior, el diseño curricular y el diseño y formación por competencias con autores reconocidos a nivel internacional como Irumi, Sergio Tobón, Sashar Charur, por citar algunos, además de impartir cursos en la Corporación Penses de Colombia. Le damos pues la más cordial bienvenida a la maestra Rosa Isela Becerra, agradeciéndole de antemano su
participación, su buena disposición para estar hoy con nosotros y le cedo la voz. Bienvenida, maestra. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la Universidad de Colima por la invitación. Es un gusto para mí estar en esta mañana con ustedes compartiéndoles un poquito de los temas que he trabajado a lo largo de todos estos años. Y pues sin más me voy a permitir compartirles la pantalla para empezar con nuestra conferencia del día de hoy, que como ya lo mencionaron algunas autoridades, la intención de esta primera charla es comenzar a reflexionar algunos temas que consideramos importantes ante la revisión y la actualización curricular que se está llevando a cabo en varias de nuestras universidades. La propia Universidad de Guadalajara y nosotros en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativo también este año tenemos esa encomienda y bueno, ante esto consideramos que el tema del día de hoy es un tema muy importante para considerarlo en estas revisiones que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy es el de modalidades educativas no convencionales y los retos, sobre todo pensando en el contexto que nos ha dejado la pandemia por COVID-19 y un poco en el tono que se ha ido desarrollando en nuestras universidades de que no podemos regresar a lo que ya conocíamos como educación tradicional. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta conferencia es diferenciar primeramente los conceptos de las modalidades no convencionales. Esto porque hemos detectado que aunque estamos un poco más familiarizados como comunidad académica con los diferentes conceptos, todavía percibimos algún grado de desconcierto, sobre todo en algunas autoridades y algunos profesores que pues nombran algunas modalidades educativas de manera indistinta cuando en realidad estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, creemos que para comenzar a avanzar, ahora sí, en estas modalidades necesitamos un plan a mediano y a largo plazo establecido por las universidades en donde comencemos todos los académicos y todas las personas que elaboramos en la universidad a establecer un marco conceptual donde todos entendamos qué estamos diciendo cuando nos refiramos a tal o cual modalidad, ¿sí? Y una vez que tengamos claridad en estos conceptos, a partir de las tendencias nacionales e internacionales que también vienen en las propias en la propia evolución de estas modalidades, también tendríamos que reflexionar acerca de los retos en su implementación. ¿Sí? A partir de esta revisión curricular, pues la idea también es un poco cuestionarnos si la universidad a lo mejor tendría que seguir siendo 100% presencial, de qué manera podríamos incluir las modalidades educativas o las propias tecnologías de información y comunicación para ampliar las posibilidades o para estar preparados ante una nueva contingencia. Así es más o menos en este marco que se desarrolla esta conferencia. Entonces, voy a comenzar hablando de qué son las modalidades educativas, las diferencias de la docencia remota de emergencia con la educación virtual o la educación en línea, que algunos autores pues plantean estos conceptos como sinónimos, pero algunos otros lo utilizan de otra forma, que ya vamos a ir hablando de eso más adelante. Los conceptos comunes al hablar de modalidades educativas y sobre todo de modalidades educativas no convencionales, y voy a finalizar planteando algunos retos de manera integral para la implementación de estas modalidades no convencionales. Es decir, sabemos que existen diferentes agentes en las universidades y que para que esto funcione, pues cada uno de estos agentes tendría que tener claridad qué es lo que llamamos como tal una modalidad educativa no convencional, a qué nos referimos cuando hablamos con educación mixta, educación virtual, e-learning, modalidad híbrida, etcétera. Y también qué nos correspondería hacer desde estas diferentes trincheras para poder avanzar hacia estas modalidades no convencionales, si es que como institución definimos que tendríamos que avanzar hacia allá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de modalidad educativa, pues nos referimos básicamente a los modos o formas
en los que las instituciones educativas nos organizamos para brindar aprendizajes a los estudiantes. ¿Y qué medios necesitamos o qué herramientas necesitamos para hacer que los estudiantes aprendan lo que queremos que aprendan? Y ante esto, pues existe una variedad de clasificaciones dependiendo de cómo lo estemos buscando, pues por su institucionalización. Se habla de modalidades formales, no formales o informales. Según el reglamento de la Ley de Educación Superior en su artículo 12, se habla de modalidades escolarizadas, no escolarizadas, mixtas, duales. Pero si hablamos ya concretamente de la clasificación que se hace de la presencia en tiempo y espacio, entonces encontramos la aparición de conceptos como la modalidad presencial, la modalidad en línea, la modalidad mixta y la modalidad híbrida y otras nuevas modalidades que empiezan a surgir como la modalidad inmersiva, etcétera. ¿Sí? Es a este tipo de modalidades que nos vamos a centrar en esta conferencia, a la clasificación que existe por la presencia en tiempo y espacio. Y bueno, estas modalidades surgen justamente de la evolución de las modalidades no convencionales que tenemos del lado derecho y que llegan a un punto de confluencia con la evolución propia que ha tenido la modalidad presencial o tradicional o también conocida como modalidad convencional, sobre todo ante la emergencia derivada del COVID-19. Es decir, por un lado teníamos la evolución propia de la modalidad presencial en nuestras universidades y por otro lado había nacido de manera diferenciada una modalidad que conocemos como modalidad a distancia y que a partir de la evolución de las propias tecnologías de información y comunicación, las formas de brindar esta educación a distancia han variado porque, bueno, han aparecido nuevas tecnologías, la internet, etcétera, que ha propiciado que esta modalidad evolucione en sus medios y en sus herramientas, en sus formas, y entonces nos encontramos en este momento en un punto de confluencia, donde por un lado las propias universidades tradicionales necesitamos avanzar, pero por otro lado también ya tenemos bastante experiencia e información que los investigadores que han estado muy profundamente inmersos en el estudio de las modalidades no convencionales, pues ya tienen una gama de conceptos, ya han establecido ciertas cuestiones para deliberar, por ejemplo, la calidad de la educación virtual, que por nosotros en la educación presencial sigue siendo cuestionada, pero que las personas que han trabajado desde las modalidades no convencionales, pues cuentan con vastos estudios al respecto, ¿no? Entonces, esta evolución de la educación a distancia a partir de sus generaciones, ¿sí? Desde el servicio postal, cuando se enviaba el libro por correspondencia, después con la aparición de la radio, la televisión, los videos, el teléfono para dar asesoría telefónica a los estudiantes, mientras se les compartía un manual impreso, ha ido marcando la pauta para también la evolución en varios sentidos que llevan a los autores a fundamentar que se habla de una educación de calidad donde pues existen varios aristas que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, actualmente, pues nos encontramos ante una generación que tiene acceso a la internet, a las redes sociales, ante una generación que ya cuenta con LMS, que son los Learning Management System, como Moodle, Classroom, Blackboard y una serie de plataformas que nacen con la intención de simular un aula de clases tradicional para poder brindar educación de calidad sin necesidad de estar en un mismo espacio y tiempo, es decir, hablando de educación a distancia en sus diversas modalidades que más adelante las vamos a tocar, ¿sí? Entonces, hablamos de una generación en la que tenemos bastantes medios virtuales, redes sociales, para dar seguimiento a nuestros estudiantes en sus aprendizajes. Y hablamos también
de que estamos en una generación donde el aprendizaje es centrado en el estudiante y tendríamos que hablar más de aprendizaje activo, de aprendizaje cooperativo, y los profesores pues nos hemos vuelto en facilitadores de ese aprendizaje. Ya no somos los profesores que tenemos todo el conocimiento, porque la propia internet pues nos rebasa a veces en lo que nosotros mismos podemos conocer, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a diferenciar muy claramente la docencia remota de emergencia, que bueno, ahí tal cual lo que quisimos las universidades fue trasladar lo que ya teníamos en la presencialidad hacia el uso de ciertas herramientas que nos permitieran estar en contacto con nuestros estudiantes de manera remota. ¿Sí? Sin embargo, no nos cuestionamos acerca de los medios, las herramientas, los objetivos de aprendizaje, si seguían siendo adecuados. Sí, solamente ante la premura, pues quisimos trasladar lo que ya teníamos hacia un nuevo formato, donde lo volvimos pues mayoritariamente expositivo, como en este momento yo estoy dando la conferencia, pero no desarrollamos en su mayoría las universidades algún tipo de aprendizaje cooperativo o autogestivo, utilizando otro tipo de medios. Algunos profesores estábamos medianamente preparados, otros definitivamente no, y bueno, tenemos un avance diferenciado en cuanto a esta cuestión, que bien valdría la pena que las universidades pues hiciéramos un diagnóstico para saber en dónde estamos parados, ¿sí? Por otro lado, pues empieza a hablar ante esta contingencia de educación virtual, educación en línea, se genera un discurso desde nuestras universidades de, bueno, nos vamos a ir a la universidad virtual o en línea, y bueno, como tal no fue así, porque la educación virtual o en línea es planeada como tal para ser llevada de esa forma, reflexionando en cuáles son los mejores recursos de todo tipo, pero principalmente tecnológicos, para lograr esos objetivos de aprendizaje que nosotros tenemos trazados en nuestros planes y programas. Es decir, implica una reflexión más profunda acerca de los medios, las herramientas, el tipo de actividades que nosotros como profesores estamos utilizando para mantener sobre todo motivado al estudiante. Y esto pues sugiere que para tener éxito tendríamos que hacer una mezcla de actividades síncronas y asíncronas. Y estos son dos términos que son muy importantes utilizar cuando hablamos de modalidades no convencionales, porque hay herramientas como la que estoy utilizando en este momento, ¿sí?, que me permite tener una comunicación síncrona o sincrónica con mis estudiantes, es decir, en tiempo real yo los puedo ver, ellos me pueden ver, puedo interactuar más fácilmente, pero también tendríamos que utilizar actividades asíncronas. Sobre todo se refiere a aquel tipo de actividades y herramientas que permiten el desarrollo de actividades independientes por parte de los estudiantes. Y si yo no tengo la opción de en ese momento interactuar con mis estudiantes, entonces yo estaría hablando de herramientas asíncronas, como por ejemplo lo que me permite hacer algunas cuestiones dentro de un LMS, como Moodle o Classroom, el correo electrónico, que yo no voy a estar conectada a lo mejor todo el tiempo ahí, no voy a poder recibir en ese momento alguna notificación rápida de mi estudiante, algún foro de discusión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió lo que sucedió en la docencia remota de emergencia? Generalmente nos centramos en utilizar medios síncronos, ¿sí? Yo dejo el aula de clase, pero bueno, sigo siendo expositiva a través de estos medios, y entonces yo preparo mis conferencias para que los estudiantes las vean, pero no se motiva tanto la interacción, ¿sí? Esto puede pues desmotivar a los estudiantes porque solamente están recibiendo esa información, y eso puede ser limitante cuando hablamos de aprendizaje. Ahora, ante este marco que yo les comento, en QCA nos vimos en la necesidad de detenernos para reflexionar. Sabemos que todas las universidades del mundo están
haciendo esto. Es decir, no hay una sola universidad que ya tenga resuelto toda esta cuestión de cuál es la mejor modalidad, si nos vamos a ir por tal o cual modalidad porque ya está demostrado que eso es lo que viene. No, o sea, lo que hemos detectado desde los autores y lo que han publicado las universidades es que todas las universidades hemos avanzado con lo que teníamos a disposición. Algunas han logrado avanzar un poco más que otras, pero bueno, también el contexto de cada institución ha sido diferente, el número de estudiantes, el número de profesores, los avances previos que ya teníamos como universidad y a lo que le estábamos apostando en cuanto a la incorporación de tecnologías de información y comunicación. Entonces, creemos que es perfectamente válido que en este momento, a 2 años prácticamente de la pandemia, nos paremos para reflexionar hacia dónde tenemos que ir como universidad. Y si estas modalidades no convencionales realmente tendrían que llegar para quedarse, como tanto se ha dicho por los autores, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como institución para evolucionar hacia allá de una manera planificada, ya no para responder a una contingencia? Es decir, lo que hicimos, ya lo hicimos, ¿no? Ya hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, pero no podemos estar como instituciones nuevamente sacando a lo mejor algunas políticas con premura, sino que tendríamos que ya establecer un plan a corto, mediano y largo plazo para evolucionar hacia las modalidades que nosotros consideremos en nuestras instituciones que deberíamos incorporar, ¿sí? Y aquí, bueno, en CUSEA decidimos incorporar las modalidades que ustedes ven en la pantalla porque creímos que hay programas que ya están preparados para ir un poco más allá en cuanto a la incursión de tecnologías de información y comunicación, pero creemos que hay otros programas que por su propia naturaleza a lo mejor van a requerir mayor presencialidad o algunos otros programas sí pueden trabajar de manera mixta, y siempre creemos que es importante estar preparados en cualquiera de nuestras modalidades para pasar a una modalidad virtual ante una futura contingencia. Es decir, la modalidad virtual que ustedes ven al final, pues se está planteando como una modalidad en la que todos los programas tendrían que estar preparados independientemente de si decidieron irse por la modalidad de presencial enriquecida, la modalidad mixta o la modalidad HyFlex. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de modalidad presencial enriquecida? Bueno, en esa modalidad se siguen llevando a cabo las clases 100% presenciales porque tenemos algunas necesidades de programas de ese tipo y también porque hemos detectado algunos profesores con ciertas características que a lo mejor ya están, no sé, próximos a jubilarse, que ya no tienen tanto interés en familiarizarse con esto de las tecnologías y que va a ser difícil incentivarlos para transitar a tener un diseño instruccional en una plataforma como Moodle o Classroom. Se cree que esta modalidad podría apoyarnos con ese tipo de casos y con las materias que a lo mejor son muy prácticas y que requieren la asistencia a algún laboratorio presencial. Y en esta modalidad, bueno, a pesar de que se va a estar asistiendo 100% a la carga horaria presencial, estamos incentivando sí el uso de la plataforma, aunque sea para la entrega de tareas, ¿sí? Se habla más o menos de un 10 a un 30% de entregas de tareas en la plataforma para incentivar también a los profesores a tener este LMS y a no perder ese avance que tuvimos ante la premura de la emergencia, ¿sí? Porque si lo dejamos nosotros como presencial 100%, entonces estaríamos corriendo el riesgo de que los profesores que de alguna manera ya nos enseñamos a utilizar estas herramientas, pues lo dejemos de utilizar y perdamos la práctica. Después tenemos el modelo mixto, ¿sí? En azul más bajito, que aquí, bueno, se está hablando de un 30% a un 75% de virtualidad o presencialidad dependiendo de los casos. La mayoría de las academias
que imparten las materias optaron por un 50-50, es decir, 50% presencial, van al aula de clases y el otro 50% tienen sus actividades en plataforma, en Moodle o Classroom, para llevar a cabo un seguimiento. Aunque pues también pudiera darse el caso de que haya alguna materia que diga yo necesito el 30% de presencialidad y el 75% lo puedo dar totalmente virtual a partir de una plataforma, o el caso contrario que diga, bueno, yo necesito hasta 75% de presencialidad y el 30% lo trabajo en plataforma, pero ya no es como un apoyo al aprendizaje, sino, perdón, no es como un apoyo al aprendizaje presencial, sino como un complemento que va muy claramente de la mano, ¿sí? Por otro lado, también hemos detectado que hay programas que perfectamente pudieran irse a la modalidad HyFlex, sobre todo los casos de posgrado, donde ya se tiene una mayor inversión en tecnología, y la modalidad HyFlex o híbrida, que se ha nombrado en español, es la que se lleva a cabo cuando tú estás en el aula de clase presencial con algunos estudiantes y estás transmitiendo al mismo tiempo de manera remota a partir de un Meet o un Zoom, ¿sí? Esta modalidad pues tiene sus complejidades, no solamente por la tecnología que implica, sino por el trabajo logístico que se debe desarrollar y el tipo de actividades de aprendizaje que tendríamos que pensar para hacer parte al mismo tiempo a estudiantes que están de forma remota y a estudiantes que están en el aula presencial. Es decir, aquí el reto está en que los estudiantes que están de manera remota no se tienen que sentir lejanos o apartados. Yo como profesor no tendría que hacer actividades diferenciadas en el aula presencial y en el aula remota, sino que tendría que pensar actividades que me permitan involucrar al mismo tiempo a los estudiantes que tengo de manera presencial y a los que están de manera remota. Y finalmente, pues bueno, la modalidad virtual, donde estamos planteando que esta modalidad pues se trabaja con actividades asíncronas en un LMS, como Classroom, Moodle, Blackboard, etcétera, y tendríamos que acompañar esto con sesiones remotas, ¿sí? Que no tienen que pasar del 50% esas sesiones de trabajo síncrono remoto a través de Meet o Zoom. ¿Por qué? Porque queremos cuidar mucho lo que ya se ha hablado tanto de la fatiga en Zoom, ¿sí? No se trata de tener a los estudiantes 4 horas sentados al frente de un computador, escuchando solamente información que posiblemente y seguramente no van a retener, ¿sí? Y en estas modalidades nos estamos planteando en CUSEA, ante la evolución de nuestro propio modelo educativo, que tendríamos que incluir el aula invertida necesariamente y el aprendizaje activo, ¿sí? Independientemente de la modalidad en la que las academias determinen que tendrían que trabajar, pues estaríamos hablando de que todas las modalidades tendrían que contemplar el aula invertida y el aprendizaje activo. Sí, ahora, algunas ideas para considerar una planeación didáctica, por dar un ejemplo, para la modalidad presencial, y más adelante tengo alguna para la mixta y para la virtual. Tendríamos que considerar que el trabajo presencial, hablando de la modalidad presencial enriquecida, se lleva a cabo en el aula de clase, y que solamente vamos a tener actividades complementarias en línea, pero ojo aquí, las actividades deben de ser congruentes y pertinentes para los objetivos o las competencias que pretendemos desarrollar en el estudiante. No es pensar nada más, ¿en qué actividad le pongo a mis estudiantes en la plataforma para que cumplan? No, esas actividades deben de estar vinculadas a los objetivos de aprendizaje y deben de ser congruentes, ¿sí? Implementar la metodología de aula invertida, esto se propone en todas las modalidades, como ya les mencionaba, y debemos de tener una planeación anticipada. Se habla de la necesidad de tener ya la planeación completa del semestre, determinando qué actividades vamos a trabajar en el aula presencial y qué actividades vamos a desarrollar en la plataforma o en el LMS. Y aquí pues se propone que en el aula de presencial se aborden sobre todo los temas complejos.
Si son temas que el estudiante puede trabajar de manera autogestiva, pues le podemos dar perfectamente una actividad en plataforma y nosotros profundizar en el aula presencial acerca de las dudas, el debate que debemos de tener para profundizar en esos aprendizajes. El diseño que nosotros hagamos como profesores en cualquier modalidad, yo diría, tiene que ser flexible y lo suficientemente flexible para poder ser adaptable en situaciones de emergencia. Y bueno, aquí necesitamos como profesores dominar el uso de herramientas tecnológicas de apoyo, saber qué gama con qué gama de posibilidades cuento como profesor para poder trabajar estas actividades asíncronas. El reto también está en administrar los tiempos del proceso de aprendizaje, porque muchas veces nosotros como profesores creemos, bueno, les dejo tal actividad para casa, sí, pero resulta que tienen 7 materias simultáneamente los estudiantes, porque estas modalidades no convencionales surgieron para otro tipo de estudiantes muy diferentes a los que las universidades presenciales tenemos. O sea, se trataba de estudiantes adultos que ya estaban inmersos en el campo laboral, que muchos de los programas que nacieron virtuales o mixtos les piden solamente llevar 2 o 3 o 4 materias simultáneamente, cuando nosotros en la presencialidad, nuestros estudiantes llevan hasta 7 u 8 materias simultáneamente. Entonces tendríamos que pensar en actividades que realmente reflejen el tiempo que desde nuestra currícula marcamos para que ellos desarrollen eso, ¿sí? Tenemos que promover un ambiente seguro aplicado a los lineamientos y a los protocolos sanitarios en este regreso a clases y bueno, estar preparados ante cualquier otra eventualidad y sobre todo pensar en la formación de calidad, pero también de calidez y empatía, porque una de las cuestiones que más se ha suscitado en esta modalidad virtual o mixta es esa falta de contacto físico o esa ansiedad que les suscita a los estudiantes por no poder entrar inmediatamente en contacto con el profesor para resolver ciertas dudas, ¿sí? Entonces, para la planeación mixta, por ejemplo, pues tendríamos que ya hablar de más elementos que deben de contener nuestros cursos. Es decir, no solamente pensar en qué actividades yo les voy a dejar de manera remota en Moodle o Classroom, sino también darles a lo mejor ahí ya claramente el encuadre, la bienvenida, la introducción al curso, dejar muy claro cuáles van a ser los medios para resolver las dudas cuando yo no esté presencialmente con ellos, tener la planeación didáctica completa para yo poder establecer esto va a ser virtual a través de tal LMS y esto va a ser presencial en tal aula o en tal auditorio, y también dejar claro las herramientas que yo voy a utilizar para resolver cualquier cuestión de eventualidad y los tiempos de respuesta, ¿sí? Es decir, bueno, a lo mejor yo como profesor, pues no te voy a responder a las 11 de la noche si me hablas, pero sí lo voy a hacer al siguiente día a las 9 de la mañana. Es decir, ser muy claro en la dinámica que yo voy a tener con mis estudiantes, en la combinación que yo decida hacer, sea 30, 40, 50, 75% de presencialidad o de virtualidad, pero que ellos tengan claridad en las herramientas, los medios de cada momento de mi planeación y también que tengan claridad sobre todo en los tiempos de retroalimentación y seguimiento, que eso es algo clave en nuestros cursos mixtos y en nuestros cursos virtuales. Es decir, lo sustantivo del aprendizaje no está nada más en que me envíen la actividad, sino en la retroalimentación que yo le voy a hacer también en esas actividades que me manden de manera asíncrona. Ahora, ahí nuevamente pensando en que nuestros programas presenciales nacieron ante otras necesidades, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de algunas materias que tienen hasta 50 estudiantes y que luego dicen, llegan y me preguntan, maestra, pero ¿yo cómo puedo retroalimentar si tengo clases de 50 estudiantes? ¿No me daría las 2 horas o las 4 horas que yo estoy mandando a la virtualidad, a la semana para retroalimentar 50 estudiantes?
Entonces, bueno, ante este escenario nosotros tendríamos que ser creativos, a lo mejor hacer en algunos momentos actividades en pequeños equipos, utilizar el aula invertida, es decir, yo les pido a ellos que trabajen de manera síncrona en algunas actividades, pero yo aprovecho este tipo de dinámicas presenciales o remotas para hacer la retroalimentación de ciertos equipos a manera de ejemplo para el resto del grupo, para darles la oportunidad de mejorar sus aprendizajes, ¿sí? Entonces, tendríamos que pues ser muy creativos en ese sentido y no perder que el centro está en la retroalimentación, la metacognición y la evaluación, dependiendo, bueno, pues del tipo de características que tengan nuestros grupos, tendríamos que cuestionarnos cuál es la mejor manera. Ahora, aquí hay como alguna propuesta de algunas dinámicas de planeación, tomando como en consideración la modalidad mixta, ¿no? Muchos de nuestros profesores se preguntan, bueno, sí, pero ¿cómo traslado esto? Hablando de que no nada más es agarrar el programa y decir, esto se va a lo presencial y esto se va a lo virtual. No, tendríamos que reflexionar de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y a la complejidad de ese contenido de nuestras materias, qué es lo más pertinente y congruente para mandarlo en trabajo individual o grupal o en equipos, pero de manera autogestiva, y qué actividades nosotros tendríamos que implementar para aprovechar estos momentos sincrónicos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, a lo mejor aquí yo puedo diseñar algún evento previo al curso donde le pida a mis estudiantes leer tal cosa o ver tal video o navegar en tal objeto de aprendizaje y ya utilizo las clases presenciales para generar algún debate, algún caso de estudio que le lleve a aplicar lo que ya leyó, etcétera, etcétera. También podríamos hacerlo de la forma inversa. A lo mejor mi materia, pues no necesito en ciertas actividades que ellos vengan preparados o a lo mejor no lo hacen si yo se los dejo de esa manera. Entonces yo empiezo dando alguna charla o alguna explicación presencial o utilizando el método de casos de estudio o algún problema donde yo enganché a mi estudiante, yo lo motive y después lo mando a hacer actividades independientes. O a lo mejor puedo hacer las dos cosas y además alguna evaluación posterior que me deje ver si ellos están aprendiendo lo que yo pretendo que ellos aprendan, ¿sí? A lo mejor preparo algo previo en clase presencial o remota, ya trabajo a profundidad, otro tipo de cuestiones y después implemento alguna evaluación que me deje ver si ellos están logrando el objetivo que yo estoy proponiendo en mi materia, ¿sí? Algunas dinámicas de planeación, sobre todo para la modalidad híbrida, bueno, pues tendríamos que buscar herramientas útiles, ¿sí? Que nos ayuden a involucrar a los estudiantes que están de manera presencial y de manera remota al mismo tiempo, a lo mejor para incentivarles la motivación o despertar el interés y que vean que aunque estén de manera remota, pues siguen siendo parte de nuestro grupo. Y aquí pues hay algunas herramientas como Kahoot, Mentimeter, Socrative, que ya son muy utilizadas para este fin. ¿Sí? En la modalidad en línea, bueno, aquí tendremos que ser muy cautos en la planeación de nuestras clases, sobre todo en las clases remotas, para no caer en esa fatiga que tanto se ha dicho, que incluso, pues no nada más para los estudiantes, sino para uno como profesor, que a veces tienes no sé, 20 horas frente a grupo y tienes un grupo tras otro, bueno, sería imposible estar todo el tiempo ahí sentado a 2 años de distancia que lo empezamos a hacer, ¿no? Entonces, lo que se pretende aquí es hacer más eficiente el uso de esas herramientas con las que contamos y que reflexionemos que no solamente tenemos el Meet o el Zoom, ¿sí? Ahora, ¿a qué nivel o a qué grado valdría la pena dejar el aprendizaje autogestivo? Bueno, eso también lo tendríamos que discutir como estudiantes, como profesores y como directivos de nuestras universidades, considerando el perfil de nuestros estudiantes. Bueno, estos son algunos elementos pedagógicos que desde los autores consideran que son importantes para medir la calidad del e-learning o el aprendizaje virtual o el aprendizaje en línea, porque ha sido muy cuestionado esta modalidad,
y sobre todo a raíz de la contingencia COVID se ha escuchado mucho de los estudiantes no aprenden, los estudiantes, ¿qué va a pasar con los estudiantes que sean generación COVID? ¿En qué van a parar? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que tengamos claro que es un asunto multifactorial, esta cuestión de la calidad del e-learning, y que si nosotros nos vamos a reflexionar acerca de lo que dicen los autores, sobre todo estos autores que, como les mencionaba en un principio, han surgido con las modalidades no convencionales, pues bueno, este debate ya está sobrepasado porque hay muchos estudios que demuestran que el aprendizaje virtual o el e-learning es un aprendizaje de calidad. Aunque también, bueno, hay varias cuestiones que se deben de cuidar para que esto realmente sea de calidad. No todo recae en el estudiante y no todo recae en el profesor, sino que hay una corresponsabilidad de elementos, de actores y de elementos que, en esta cuestión de la calidad, y que nosotros como actores debemos de cuidar ciertas cuestiones. Si se habla de que el contenido debe de estar enfocado en el estudiante, que se debe cuidar el diseño instruccional, sobre todo incluyendo multimedia, debemos cuidar la granularidad de nuestros cursos, que el contenido sea atractivo, que brinde la posibilidad de interactuar, de hacer trabajo cooperativo y de equipo a los estudiantes, que motive a los estudiantes y sobre todo que se dé una retroalimentación, un seguimiento y simplemente una comunicación asertiva. Y bueno, hay algunos elementos más que se consideran, pero bueno, no todo recae en el profesor, no somos los únicos responsables de que el aprendizaje sea de calidad, sino que es un cambio más allá de nosotros. También el sistema educativo tendría que ir caminando, también nuestra institución con todos estos actores de acompañamiento tendrían que ir caminando hacia estos nuevos requerimientos de las modalidades no convencionales para garantizar su éxito. Lo que sí es un hecho es que si nosotros seguimos creyendo como universidades que los programas virtuales son o consiste en trasladar tal cual lo que tenemos de la práctica presencial a lo virtual, ahí sí tendremos un fracaso, porque implica mucho más planeación, implica el tener claridad en los objetivos, implica el hacer todas nuestras funciones sustantivas que tenemos, pero enfocadas a los nuevos requerimientos de las modalidades no convencionales. Entonces, si seguimos trasladando lo presencial a lo virtual, seguramente no tendremos aprendizajes de calidad y entonces sí podríamos seguramente hablar de un fracaso de la universidad virtual si lo seguimos concibiendo de esta manera. Los conceptos han seguido evolucionando y nuevamente vemos a lo mejor la aparición de otros conceptos. El B-Learning me parece que es un concepto que ya ha sido muy explorado y que para nosotros como universidades lo hemos traducido como la modalidad mixta, es decir, yo mezclo actividades síncronas y asíncronas, donde las actividades síncronas generalmente consisten en asistir al centro universitario y ya yo utilizo algunas herramientas o algunos medios que me permitan el trabajo asíncrono a través de un LMS como Módulo Classroom. Pero hay también la aparición de nuevos conceptos como el aprendizaje híbrido, ¿sí? Que muchas veces nosotros como profesores o como autoridades universitarias confundíamos estos dos conceptos. No es lo mismo hablar de aprendizaje mixto o B-Learning que hablar de aprendizaje híbrido, porque el aprendizaje híbrido es mucho más complejo en términos de manejo de tecnología, porque implica que debemos tener como profesores motivados a estudiantes, tanto en el aula de clases como de manera remota. Y entonces yo tendría que pensar en actividades de aprendizaje que me ayuden a hacer eso, pero a su vez yo también tendría que pensar que requiero un manejo adecuado de la tecnología. Hay algunas experiencias de este modelo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y se habla, bueno, del el ingrediente logístico que es muy complejo y que en varias universidades pues se han puesto a disposición, se ha puesto a disposición del profesor algún ayudante que esté en la clase para poder estar enfocando
la pantalla, estar cambiando lo que se muestra a los estudiantes, etcétera, etcétera. Aunque la evolución propia de la tecnología ya también brinda algunas oportunidades de que la propia cámara enfoque y haga algunos cambios. Se hablan ahí de algunos avances al respecto, aunque, bueno, nosotros en la Universidad de Guadalajara estamos apenas piloteando en posgrado esta modalidad y viendo qué podemos hacer con ella. También tenemos el aprendizaje inmersivo a partir de esta evolución, ¿no? Que nos marca ya la tendencia de esta realidad virtual o aumentada que va a dar como la sensación de que nosotros como profesores y como estudiantes estamos inmersos en estas aulas que están surgiendo de manera virtual para trabajar y que algunas de ellas ya las implementa el TEC de Monterrey. Pero bueno, que nosotros en la Universidad de Guadalajara y por lo que he podido observar como universidades públicas, pues todavía no llegamos allá, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte es muy importante enfatizarla con los profesores, el reflexionar en qué ocasiones nos podemos apoyar de eventos o actividades síncronas y en qué ocasiones realmente va a ser necesario apoyarnos de actividades asíncronas y a partir de ahí tener una gama de posibilidades de acuerdo a nuestro modelo educativo, ¿sí? Ahora, este marco conceptual que es importante que nosotros establezcamos en nuestras instituciones, pues conlleva algunos retos al momento de su implementación, ¿sí? Prácticamente los autores hablan en cuanto a debilidades de modelos educativos basados en TIC, señalan los altos índices de deserción, los altos índices de reprobación y repitencia y la disminución en matrículas. Esto no es nada nuevo, incluso los propios autores de las modalidades no convencionales lo han explorado mucho, pero yo diría no es nada nuevo tampoco para nosotros en la modalidad presencial o tradicional, ¿no? Lo único que sí se dispara, pues es mucho la tasa, porque mientras que nosotros en la presencialidad hablamos a lo mejor de tasas de 20, 10%, 30%, en modalidades no convencionales las tasas de deserción, de reprobación se disparan, ¿no? Por ejemplo, las tasas de deserción, pues se habla hasta de un 80, 95% de estudiantes, dependiendo de si se mide en un programa educativo de licenciatura completo o si se mide en algún curso concreto. Generalmente las investigaciones que se hacen en este sentido se centran en cursos particulares y no en programas de estudio completos. Pero bueno, de todas formas es un foco de alerta para nosotros porque tendríamos que cuidar más los elementos que llevan a los estudiantes a perseverar. Y aquí, bueno, es multifactorial los retos que se plantean, ¿no? Yo concretamente, pues planteo retos desde 3 dimensiones. Una dimensión que yo considero muy importante es analizar el propio sistema, ¿sí? Con qué elementos, con qué herramientas, con qué recursos contamos como institución para poder avanzar en estas modalidades no convencionales. Después, la segunda dimensión sería nuestra institución, desde las diferentes aristas que se involucran para poder implementar programas en modalidades no convencionales y finalmente al estudiante, porque pues bueno, a lo mejor en las modalidades no convencionales los estudiantes decidieron entrar ahí, pero a lo mejor en nuestras instituciones que son presenciales, pues la propia contingencia los llevó a trasladarse a una modalidad que era completamente desconocida, no solo para los estudiantes, sino para los directivos y para los profesores también, y que involucran otro tipo de competencias, tanto del profesorado como de los directivos y de los propios estudiantes para que se implementen con éxito. Entonces, tendríamos que empezar a decirles a los estudiantes qué esperamos de ellos en las nuevas modalidades que vamos a implementar en nuestras instituciones. Bueno, empezando con la dimensión del sistema, lo que se visualiza pues es la brecha digital, ¿no? Ya sabemos que no todos tenemos acceso al internet y no solamente eso, sino que no todos sabemos utilizar las tecnologías de información y comunicación y mucho menos convertirlas en tecnologías para el aprendizaje
y conocimiento. Entonces, muchas veces de manera errónea, nosotros creemos que nuestros estudiantes, porque son más ágiles para utilizar el celular o la computadora, ya pueden hacer uso para su aprendizaje de estas herramientas, y no. A lo mejor pueden ser muy hábiles para utilizar las redes sociales, interactuar con sus compañeros, perdón, pero no precisamente para usar esos medios o esas herramientas con fines de aprendizaje y conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ahí el porcentaje de usuarios, hemos visto que la mayoría de los estudiantes pues lo que tienen es un aparato móvil que no necesariamente es una computadora, ¿sí? Que estamos limitados en cuanto al acceso a la red, y bueno, que los datos no han evolucionado tan favorablemente en este sentido para la inclusión digital o el acceso universal al Internet, ¿sí? Y en este sentido, pues se habla de una corresponsabilidad, porque muchas universidades pues adoptamos ese discurso de es responsabilidad del estudiante tener el acceso a Internet porque ya yo así voy a dar mi clase, y no, tendríamos que ser más sensibles como institución y trabajar de manera colaborativa con los gobiernos, con algunas organizaciones privadas para poder avanzar en esta cuestión de inclusión digital y acceso a Internet que nos lleve también a su vez a avanzar en las modalidades no convencionales, ¿sí? Desde la dimensión de la institución, bueno, va a depender de las características y el contexto propio de la institución. Nosotros hablamos o hacemos el análisis desde una universidad de Guadalajara que tiene 15 centros universitarios y un sistema de universidad virtual que nace propiamente virtual desde el 2005, a partir de la evolución que tuvo, siendo una coordinación, etcétera, etcétera, pero que nosotros desde el 2005 contamos con un sistema de universidad virtual con un gran número de académicos y un gran número de estudiantes, lo cual hace pues todavía más grande el reto. Y si hablamos propiamente del CUSEA, pues hablamos de alrededor de 23,000 estudiantes ya actualmente, porque estos datos son de 2018, y seguimos teniendo como 1,200 profesores, ¿sí? Entonces, tendríamos que considerar el número de estudiantes y de profesores, pero también las cualificaciones dentro para determinar con qué elementos ya contamos y qué tanto hemos logrado avanzar previo a la contingencia, pero además también cómo logramos o no logramos avanzar durante la contingencia, y a partir de ahí establecer algunas líneas de acción muy claras, ¿no? Por ejemplo, en CUSEA, nosotros ya habíamos venido trabajando en algunos diseños, B-Learning, propiamente de 4 carreras que se ofrecían ya en esta modalidad, donde los estudiantes acudían al aula presencial en viernes en la tarde o sábado por la mañana, y el resto de las actividades de aprendizaje las llevaban de manera virtual en un Moodle o Classroom, ¿sí? Entonces, no se trata de partir de cero, sino de hacer un diagnóstico de qué cuestiones sí pues han sido exitosas y a partir de ahí cómo podríamos ir fortaleciendo, ¿sí? Ahora, institucionalmente hablando, pues tenemos retos en diferentes aspectos. No pretendo abordarlos todos ni profundizar en ellos, sino más bien a manera de reflexión, ir proponiendo algunas cuestiones que yo considero importantes para poder avanzar en estas modalidades no convencionales. Uno de ellos es el desconocimiento, la confusión de los líderes universitarios entre los conceptos relacionados con la incorporación de tecnologías de información y comunicación en la enseñanza virtual. Es decir, todavía hay confusión en qué es educación en línea o e-learning o virtual, que se manejan como sinónimos, o qué es la educación mixta o el B-Learning, o qué es la educación remota o la educación híbrida, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que ir clarificando esto para ponernos de acuerdo en qué vamos a entender como institución a partir de lo que plantean los autores. La necesidad de una estrategia integral a mediano y largo plazo que contemple diversos ejes desde una visión clara. Es decir, desde el liderazgo y la gestión educativa, pero que también involucre la parte de pedagogía, el diseño instruccional,
las tecnologías para el aprendizaje, los procesos administrativos que también son muy importantes porque a veces desde la docencia o desde la práctica educativa logramos avanzar cosas, pero cuando llegamos a la cuestión administrativa nos dicen es que eso no se puede, o es que el sistema no fue creado para eso. No, tendríamos que ir evolucionando de manera integral en las funciones sustantivas de la universidad para implementar con éxito estas modalidades. También, pues, detecto una falta de estrategias precisas para abordar la resistencia al cambio y la incorporación de las TIC y las TAC. Es decir, pues, si hablamos de que estas tecnologías ya llegaron para quedarse, tendríamos que abordar como instituciones directrices muy claras, políticas muy claras, pero también incentivos para ir evolucionando en este sentido, ¿sí? La poca asignación de recursos económicos, humanos y materiales para el desarrollo de programas virtuales. Esto también es un reto, porque luego queremos que los profesores hagan todo por el mismo pago, ¿no? Y bueno, el hablar ya de un componente mixto o un componente virtual implica también la formación del profesorado en diseño instruccional, en la creación de materiales digitales, el acompañamiento, implica la adquisición de tecnología, implica a lo mejor que se contrate a alguien para que apoye logísticamente, etcétera, etcétera. Es decir, tendríamos que pensar de manera integral como institución también en esos requerimientos que vamos a tener para poder avanzar. También es un reto el desconocimiento del proceso que conlleva el desarrollo de, por ejemplo, de un curso en línea o un curso en mixto, o un curso mixto para poder avanzar en este sentido. Muchas veces les comentaba ya que lo que se hace es trasladar, ¿no? Lo que tenemos en presencial, pues subimos algunas cosas que se nos ocurren en la plataforma y ya cuando no. En realidad es todo un proceso. Aquí en pantalla, pues yo les dejo el proceso que nosotros tenemos desde la unidad de diseño educativo, que pues surgió en el año 2011 y que hasta la fecha ha estado acompañando mucho los procesos de los profesores y de los departamentos, pero que a partir también de la contingencia nos vino a reestructurar todo esto porque necesitamos buscar formas más rápidas de avanzar. Entonces, ahorita nosotros estamos en un proceso de desconcentración de funciones. Anteriormente teníamos una unidad que llevaba muy cuidado el proceso con un diseñador instruccional que acompañaba al profesor, que era el experto en la disciplina. Teníamos personal del área de recursos informativos buscándonos recursos digitales que cuidaran mucho los derechos de autor, pero que se pudieran utilizar en nuestros cursos. Teníamos diseñadores gráficos, teníamos desarrolladores multimedia, administradores de plataforma, y ahorita estamos viendo cómo vamos a descentralizar todas estas funciones para que la responsabilidad pase a los departamentos y nosotros nada más ser una guía, un asesor del proceso, porque nos rebasó la demanda y no podemos seguir operando de la misma manera. Pero bueno, nosotros ya tenemos una metodología de diseño con fases, con manuales, con formatos que vamos llenando para cuidar toda esta cuestión de qué se va a dar de manera virtual asíncrono y qué vamos a dar en presencial y con qué herramientas, en qué momentos, cuidando mucho que sea solamente un LMS donde se lleve a cabo la materia, porque luego hay profesores que dicen, bueno, es que tengo esto en Classroom y tengo esto en Moodle. No, a ver, el LMS, el Classroom o el Moodle, la lógica cuando surgió fue simular un aula de clase presencial. Si tú lo mandas en algunas actividades al Classroom y en otras actividades al Moodle, es como que si en el aula presencial tú estás cambiando de aula y que les dices a los estudiantes, hoy los veo en el A105 y mañana los veo en el A203 y pasado mañana los veo en el L505. No, o sea, tendríamos que establecer como profesores un LMS por materia. Sí se vale que tengamos más de un LMS, sí. Yo podría elegir un LMS diferente para una materia y para otra. Lo que no se vale es traer al mismo estudiante buscando cuál va a ser el LMS y cuál es la vía por la que tengo que acceder, porque los podemos perder. También, bueno, hay algunos retos desde la docencia
ya mencionaba que, bueno, la formación en línea no se trata de la impartición de videoconferencias o charlas, que el centro está en la mediación multidimensional entre el estudiante y el profesor, y el apoyo constante a través de la asesoría y la tutoría, donde involucra una comunicación bidireccional y el empleo de recursos multimedia con un diseño de un curso con instrucciones muy claras y materiales muy claros para trabajar. Y el centro de esta modalidad sigue siendo la retroalimentación y la comunicación. No el traslado de conocimientos a partir de una plática unidireccional como la que estoy teniendo en este momento. Ahora, las prácticas didácticas en la educación virtual demandan conocimientos específicos, entre los cuales se incluyen las metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas para la virtualidad o para el aprendizaje mixto o para el aprendizaje híbrido, dependiendo de qué es lo que nosotros elijamos. El desarrollo de habilidades en la producción y manejo de recursos multimedia, la creación de contenidos didácticos que tomen en cuenta las necesidades y los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, el manejo de los 4 espacios básicos de un entorno virtual de aprendizaje, que como les decía, bueno, fue creado como para simular un aula de clases presencial, y entonces los LMS tienen el espacio de exhibición, el espacio de comunicación, el espacio de producción y el espacio de evaluación, y nosotros como profesores tendríamos que tener muy claro esto para ver qué herramientas y recursos puedo utilizar para cada una de estas 4 funciones sustantivas de un LMS. ¿Sí? Hay que identificar los pilares en los que se basa la docencia virtual. Está centrado en las necesidades del aprendizaje, incentiva el aprendizaje autogestivo, promueve la innovación y la creatividad en las actividades de aprendizaje, pero también hace uso de la automatización de procesos y la facilitación en cuanto a que hay herramientas que en automático pueden permitirme la evaluación de ciertas cuestiones, facilitándome también el trabajo docente en ese sentido, ¿sí? Es decir, nosotros tendríamos que elegir adecuadamente las herramientas pensando en qué momentos vale la pena que yo le ponga a lo mejor alguna herramienta que le dé una calificación en automático y que eso me quita a mí el trabajo de, como profesor de estar revisando exámenes, porque ahí lo puede hacer de manera automática y ese tiempo yo lo puedo utilizar en procesos que serían más sustanciales para el aprendizaje, como la retroalimentación, la comunicación y la interacción. Y también la motivación, que es un punto clave, cuidar cómo yo les voy a hablar a los estudiantes, cómo me voy a referir al momento que yo les retroalimente sus actividades para no desmotivarlos o no, que no crean que todo lo que hicieron estuvo mal hecho, ¿no? Hay algunos retos también desde el diseño y la migración de cursos. Habíamos hablado de que no se trata de trasladar, todavía vemos muchos profesores que tenemos la obsesión en la transmisión de contenido y descuidamos los objetivos de aprendizaje o las competencias que yo quiero que mis estudiantes desarrollen. Seguimos implementando metodologías de naturaleza conductista. No significa que porque el curso ya es virtual o es en modalidad mixta o híbrida, ya incentiva el aprendizaje activo o que está centrado en el estudiante. No, nosotros podemos perfectamente reproducir prácticas conductistas haciendo uso de tecnologías de información y comunicación. No con esto quiero decir que el conductismo está mal ni que no nos sirve, no. Si hay algunos cursos que todavía se tiene que implementar algo desde esta naturaleza, está perfecto, pero hay que tener claro cuál es la intención de utilizar tal o cual herramienta y tal o cual pedagogía al momento de diseñar nuestras actividades, ¿sí? También, bueno, hay una tendencia a la asignación de la calificación, olvidándose de la importancia que tiene para construir el aprendizaje, la propia evaluación y la retroalimentación. El descuido en la calidad estética o el diseño gráfico y multimedia, también eso puede desmotivar a nuestros estudiantes, o la elaboración de cosas tan saturadas, o sea, que le queremos meter todas las imágenes, los colores, tampoco es recomendable porque puede haber mucho ruido comunicativo y eso puede desviar la atención de lo central, que es lo que yo quiero que el estudiante aprenda.
Algunas de las principales problemáticas que se presentan al momento de querer migrar un curso tradicional a la modalidad virtual son al momento de reutilizar el contenido, es decir, no se actualiza, lo queremos reutilizar tal cual lo tenemos, en lugar de adecuarlo a las nuevas necesidades, lo saturamos de contenido, lo llenamos de información, utilizamos el multimedia de forma inadecuada o exagerada, le ponemos a lo mejor la música de fondo muy alta, cuestiones que desvían la atención del estudiante, la falta o saturación de interactividad. Seguimos produciendo muchos materiales que les dan información, pero no materiales que los hacen a ellos interactuar o profundizar en la investigación o ir a indagar otras cuestiones. Y también cometemos el error de no tomar en cuenta las opiniones de nuestros estudiantes al momento de estar actualizando nuestros materiales o nuestros cursos semestre con semestre, ¿no? Nosotros actualizamos desde lo que nosotros creemos como profesores o como academia y no los tomamos en cuenta a los estudiantes para mejorar nuestros cursos. Hay algunos retos y dificultades de los profesores que debemos de tener en cuenta y debemos de apoyar su avance como institución, ¿no? Sobre todo en cuestión a la resistencia del uso de la tecnología. A veces hay profesores que no es porque no quieran, sino porque de verdad no pueden o les cuesta mucho trabajo utilizar este tipo de herramientas. Existe muchas veces el sentimiento de soledad, de yo no sé con quién acudir si yo tengo una duda de tal o cual tipo, y también la parte de los elementos visuales o los materiales multimedia. Bueno, a veces como ya estamos tan casados con la materia que enseñamos, nos cuesta trabajo ser creativos o desarrollar otras ideas y a lo mejor ahí tendríamos que incentivar más el trabajo colaborativo con otros docentes, pero también con nuestros estudiantes para que nos digan, a ver, ¿cómo te gustaría que te lo enseñaran, ¿no? Y a partir de ahí nos podríamos hacer nuevas ideas de cómo podríamos plantear nuestras materias. También, bueno, se habla de la dificultad de algunos profesores para la conexión a internet, problemas de seguridad y autoría en los contenidos que desarrollan o que reutilizan, porque muchas veces como profesores entramos al internet y bajamos algún contenido y no le ponemos ahí de dónde lo tomamos y podemos caer también en un conflicto de derechos de autor, la falta de experiencia en algunas TIC específicas que puede causar frustración y que esto también a su vez puede hacer que rechacen la incorporación de tecnologías de información y comunicación, y algo que se hablaba también al inicio de esta sesión que están teniendo ustedes para empezar los trabajos de actualización y reestructuración curricular, pues es a lo mejor la saturación de la carga laboral, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer y a veces priorizamos lo urgente y no lo importante. Estos son algunos elementos que tendríamos que cuidar y finalmente, y con esto concluiría yo mi presentación, sería también tener muy presente la dimensión del estudiante. Les comentaba ya que es importante que el estudiante sepa qué esperamos de él, sobre todo en estas nuevas modalidades, ¿no? Porque es importante que sepan usar las herramientas, pero con fines de aprendizaje, no solamente de socialización, que también identifiquen los diferentes conceptos de los que nosotros como comunidad académica o comunidad universitaria docente nos estamos empapando para poder evolucionar en estas nuevas modalidades, ayudarlos a ser más autogestivos en su aprendizaje, ayudarlos también a que aprendan a administrar su tiempo, porque si los queremos hacer más autogestivos y les vamos a empezar a dar actividades que ellos de manera independiente van a trabajar, pues tendríamos que también decirles que es muy importante que administren sus tiempos, que pasen de tener ese rol pasivo a apoyarlos nosotros a ser más activos e involucrarse más en su propio aprendizaje, a que conozcan más cómo les gusta aprender, con qué medios, etcétera, etcétera, ¿sí? Incentivar mucho la comunicación y la interacción, pero estableciendo claramente las reglas del juego, o sea, yo te voy a contestar por tal o cual herramienta de tal a tal hora, si es una herramienta que permite la comunicación síncrona, o si no, establecer de qué horario a qué horario yo voy a retroalimentar actividades o si tengo hasta cierto número de días, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de universidad virtual se estableció claramente que cuando se habla de actividades en un LMS se tiene hasta 72 horas
para darle comentarios de mejora al estudiante. Pero bueno, también ahí estamos hablando de grupos de máximo 25 estudiantes que permiten ese tipo de trabajo más 1 a 1, ¿no? La escritura también, hay estudiantes que no saben comunicarse adecuadamente de manera escrita y tendríamos que empezar a reflexionar cómo vamos a apoyar a estos estudiantes a que mejoren esta escritura, la automotivación, la resiliencia, el trabajo colaborativo, y cuáles son las herramientas que nos permiten más trabajar en este sentido. Tenemos que eliminar de los estudiantes las falsas creencias de que la modalidad virtual es más fácil o la modalidad mixta o la modalidad híbrida, ¿no? Hablando de modalidades no convencionales, no son más fáciles, cada una tiene diferentes retos. Se tienen que esforzar porque a veces creen que por estar en estas modalidades pues no les va a implicar un gran esfuerzo. Les tienen la falsa idea de que estas modalidades les permite estudiar a su ritmo y en su tiempo libre, y no es cierto. No por ser modalidad no convencional estamos hablando de una modalidad abierta en la que ellos entran cuando quieren y salen cuando quieren. No, hay tiempos, hay semestres, hay plazos, hay cuatrimestres, qué sé yo, dependiendo de cómo lo manejemos en nuestras universidades, pero definitivamente no es cuando ellos quieran, ¿sí? Tenemos que pensar en el diseño más flexible cuando hablamos de modalidades no convencionales y adaptarnos a necesidades también particulares, cuidando toda esta cuestión también de la inclusión de estudiantes con capacidades, bueno, más bien estudiantes con discapacidad, y todas estas cuestiones que también van a ser un reto para las modalidades no convencionales, ¿sí? Y debemos tener claridad como institución, así como lo tenemos en la modalidad presencial, cuáles van a ser esas reglas, ese reglamento que vamos a seguir para que nuestros estudiantes tengan éxito al final de sus estudios. Y yo con esto concluyo mi presentación. Estoy abierta a las preguntas y a los comentarios de su parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosa Isela. Por lo menos tenemos aquí tres cuestionamientos. Uno de ellos dice, ¿quiénes deciden la modalidad? ¿Las academias? Es la primera pregunta. Nosotros en CUSEA comenzamos a definir esto y a reflexionar esto desde los directivos, porque veíamos mucha confusión en los profesores acerca de estas modalidades, y como todo lo que se había hecho era ante la premura de la contingencia, que si regresamos a semáforo rojo, que si vamos a verde, que si vamos a naranja, entonces los profesores manifestaban muchas dudas en torno a, entonces ahora para dónde vamos o qué vamos a hacer, ¿no? Entonces nosotros en conjunto con el rector, el secretario académico, el secretario administrativo, los jefes de departamento, los jefes de división, armamos un equipo del cual yo formo parte, de expertos en estas modalidades, para ir como pues estableciendo un orden en qué necesitamos para avanzar, hacia dónde queremos avanzar, qué dicen los autores a nivel internacional, hacia dónde va la tendencia, y nosotros de manera conjunta con los directivos pues vamos poniendo los escenarios y se van tomando decisiones. O sea, ¿qué nos conviene? Porque además, pues nosotros tenemos problemas de espacios de aulas, tenemos problemas de saturación de aulas con estudiantes de 50 o más estudiantes, ¿no? Por ahí había algunos casos hasta de 60 estudiantes, con ciertos elementos tecnológicos que no son muy actuales. Entonces, bueno, tenemos hay una serie de elementos que hacen o que dificultan el evolucionar todos al mismo tiempo, pero sí creemos que es importante pues ir trabajando en la sensibilización con la comunidad universitaria de estos aspectos. También vimos la posibilidad de ir trazando un plan a corto, mediano y largo plazo de cómo le vamos a ir haciendo para avanzar. Ya el rector, por ejemplo, está hablando de un centro universitario
inteligente, ¿no? Que vamos hacia allá en nuestras metas a futuro, con la incorporación de la tecnología en todos nuestros procesos, que involucra pues otro tipo de cuestiones también didáctico-pedagógicas, pero definitivamente tendríamos que estar involucrados toda la comunidad universitaria para ir permeando. Es muy difícil que esto inicie desde los profesores y suba, sería lo ideal, porque entonces estarían convencidos ya los propios profesores de que esto tendría que ser así. Sin embargo, bueno, este semestre nosotros hicimos el primer cáliz de estas modalidades que les planteaba en la presentación, y lo que vimos es que todavía tenemos muchos profesores que no entienden o que no quieren implementar tal cual las modalidades. Por ejemplo, nosotros establecimos muy claramente que cuando hablábamos de programas mixtos, era una clase presencial. Por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo tengo licenciatura, clase los martes y los jueves de 2 horas. 2 horas los martes y 2 horas los jueves. Entonces, yo tendría que dar clase el martes, por ejemplo, y el jueves dejarles una actividad a los estudiantes en plataforma. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchos de los casos? Que se van a la presencialidad el martes y el jueves tienen a los estudiantes conectados en Meet o en Zoom. Pero nuestros estudiantes no tienen la internet y el centro universitario no soportaría esa cantidad de estudiantes conectados simultáneamente para estar en una clase síncrona, ¿sí? Entonces, el primer día de clases, que fue el lunes de la semana pasada, híjole, fue todo un reto porque estaban nuestros espacios verdes y los ciberjardines y, bueno, todos los espacios fuera de las aulas de clases llenas de estudiantes conectados con un celular o con su computadora, porque hubo profesores que porque quisieron, porque no entendieron, porque se creen almas libres o qué sé yo, pues les dijeron a los estudiantes que se tenían que conectar por Meet o por Zoom. O porque a lo mejor es más fácil para ellos replicar lo que ya conocían, o sea, el tener a los estudiantes del otro lado de la pantalla dándoles un speech, porque a lo mejor no queremos replantearnos nuestras formas de enseñanza, ¿no? Entonces, ahorita tenemos ese reto, ya estamos trabajando con el secretario académico, porque nosotros tuvimos reuniones con los departamentos, con los jefes de división, con los jefes de academia, y creímos que todo había quedado muy claro desde las modalidades que estipulamos, cómo se iba a trabajar, quién optara por la mixta, cómo se iba a trabajar, como quien optara por la híbrida, y la virtual siempre tenerla preparada para plan B, ¿no? Independientemente de la modalidad en la que estuviéramos trabajando. Pero son casos que nos están pasando y ahora estamos pues viendo dónde está el asunto. O sea, estamos levantando algunas encuestas con los estudiantes y identificando qué profesores están haciendo esto para ver qué sucedió, o no les bajó la información, o no quieren, o porque no pueden, ¿no? Porque como los estudiantes en el centro universitario, cuando van en la presencialidad, no tienen todos los requerimientos para estar en conexión, pues los estamos poniendo ahí a sufrir, ¿sí? Entonces lo quisimos resolver con esto de la actividad asíncrona, pero no nos funcionó del todo. Todavía estamos ahí viendo cómo vamos a avanzar en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Y una segunda pregunta que tenemos es, ¿qué sugiere para dinamizar el trabajo de los comités curriculares y las instancias implicadas? Dado que usted también ya mencionaba hace rato, pues que hay múltiples compromisos, o sea, los profesores tienen muchas actividades también, y también la propia actualización implica muchos compromisos, ¿no? Tanto la actualización y la reestructuración curricular. En ese sentido, pues, ¿qué sugiere para dinamizar este trabajo? Sí, yo creo que es una cuestión de priorización de las instituciones. O sea, sabemos que hay cosas, como mencionaba, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Creo que como institución tendríamos que trazar un camino muy claro de, a ver, de aquí a 6 meses, qué es lo más urgente, ¿no? O qué es lo prioritario.
definitivamente no vamos a poder dejar de lado todas nuestras actividades. Eso nos pasa en todas las instituciones, también en la Universidad de Guadalajara sucede así, pero lo que sí se está tratando es de sensibilizar, sobre todo a los directivos, de que un tránsito de esta dimensión no puede ser de aquí a 6 meses. O sea, vamos a empezar a sentar las bases. Tenemos que empezar a indagar, a pilotear, a hacer diagnósticos, y a lo mejor tendríamos que hacer un duelo. Y aquí, bueno, hay una gama de posibilidades que se le han planteado al rector. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? A lo mejor con un programa y lo piloteamos a partir de una modalidad no convencional que nosotros queremos adoptar en CUSEA, y cuidamos todo el proceso para que, pues para vivir la experiencia y ver los pros y los contras de este nuevo programa, o nos vamos solo por las materias de tronco común, que nosotros tenemos bastantes, que llevan todos los programas educativos los primeros años, y a partir de ahí implementamos, pero definitivamente no podemos irnos con todos los programas, con todas las materias al tránsito, ¿no? Porque además eso tampoco sería lo ideal, porque el error que cometamos lo vamos a cometer en todo. Cuando tenemos algo más pequeño, pues tenemos más la posibilidad de controlar en qué parte del proceso estamos teniendo el error, y replicando, ya corregimos el error y no tenemos que estresar a todos nuestros estudiantes de manera simultánea, ¿no? Entonces ahí tendríamos que reflexionar nosotros como institución qué nos viene mejor, ¿sí? También por las propias carreras, ¿no? Hay carreras en CUSEA que tienen muchísimos estudiantes, hay carreras que tienen menos. Entonces ahí tendríamos que hacer un análisis de acuerdo a las instituciones, cómo nos conviene empezar, pero sí trabajando todo el tiempo, vamos, involucrando. Tampoco puede ser una estrategia que, no, se sentó el rector y se le ocurrió, no, sino que ir sumando expertos, y también ir involucrando a la propia comunidad universitaria para que se sienta parte, ¿sí? Irlos motivando, irlos convenciendo de que es lo mejor, y obviamente apoyado con los expertos que tienen los datos de a ver por qué es lo mejor, ¿sí? Porque no somos todólogos, eso también es importante, no somos todólogos, y tenemos que acudir en algún momento a los expertos en los temas, que hay bastante literatura, como les decía, que a lo mejor nosotros como instituciones presenciales no las conocemos, pero que desde los que vienen de la modalidad no convencional, ahí hay ya mucho dicho que podemos aprovechar. Pues muchas gracias, maestra. Hay más preguntas y hay comentarios, felicitaciones. La verdad es que nos da un panorama muy interesante para los trabajos que vamos iniciando. Muchos desafíos, creo yo, para quienes vamos a estar en esta actividad. Y pues le agradecemos realmente su tiempo para atender esta invitación. Y pues me toca entregarle la constancia de manera virtual, una constancia que otorga esta dirección a usted por compartir la conferencia de apertura a este diplomado Modalidades Educativas y sus retos. Este día 14 de febrero, Día de la Amistad, que debemos estar contentos por estar aquí juntos y entre amigos. Con una duración de 1 hora como algo curricular. Atentamente estudia, lucha, trabaja, Colimacol, 14 de febrero de 2022, y firma la que habla. Le agradezco mucho, maestra, y seguramente vamos a seguir recurriendo a usted para pues alguna parte de estos trabajos que estamos realizando. Ustedes que tienen un camino ya en la parte virtual mucho más recorrido que nosotros pues todavía estamos en estos debates y enfrentando pues todos estos retos que usted ya mencionaba. Le agradezco mucho a nombre de la Universidad de Colima su participación. Muchas gracias y muchas felicitaciones por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente, pues les auguro un gran trabajo en este diplomado. Aprovechenlo mucho y cualquier cosa estoy a la orden. Muchísimas gracias. Bonito día. Pásenla bien. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Todavía no se vayan, todavía hay más.
Bueno, muchas gracias por este espacio de aprendizaje y reflexión. Por el momento despedimos a las autoridades e invitados especiales que nos acompañan. Muchas gracias y que tengan un buen día. Los